el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Así que abra su Biblia ahí en Éxodo, en el capítulo 21. Éxodo 21 y avanzaremos desde los versículos 33 hasta el capítulo 22, de los versículos 1 al 15. Éxodo 21, 33 en adelante hasta el 22, 15. Y voy a leer la palabra del Señor. Usted siga la lectura en su Biblia. Dice así: si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador, entonces, perdón, es que aquí se me van las luces acá. Desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenare pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo hubiera dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Amén. Bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad nuevamente, Señor, de podernos acercar a ti por medio de este precioso vínculo, es el de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por la infinita misericordia que hasta aquí nos has mostrado. Permite que el corazón de este siervo, el corazón de tu iglesia, Señor, sea tocado, sea transformado por el poder de tu palabra, y el espíritu que hay en cada uno de nosotros nos lleve a la verdad. Tu Santo Espíritu, Señor, nos conduzca por esas praderas verdes en el cual nuestras almas serán alimentadas, Señor. Habla en esta mañana, Señor, y ministra el corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Señor. Perdón, tengo un problema aquí con este aparato. Bien, hoy tenemos como título del sermón leyes para la santificación. Y es que estamos ahora mismo
en el ejercicio de estudiar esta parte del libro de Éxodo que va a tratar de leyes. Y ya llevamos no sé cuántos domingos hablando de leyes, ¿verdad? Hemos pasado de escuchar el decálogo, lo que hay previo al decálogo, que tiene que ver con que si ustedes, si el pueblo escucha las palabras del Señor, entonces el Señor los va a llenar de bendiciones, ¿verdad? Pero que si no escuchan las palabras del Señor, ¿qué va a pasar? Van a caer maldiciones sobre ellos, va a haber enfermedad, van a haber toda clase de males contra ellos. Y una evidencia en el Antiguo Testamento es que esto es una realidad en el pueblo que es pueblo de Dios. Es decir, que por ser pueblo de Dios no están exentos de fallar y no están exentos de la pena que incluye la falla al estatuto que Dios ha entregado. Hasta ahí hemos visto que el Señor ha hablado sus palabras, pero si usted se regresa para que lo tenga muy claro en el 19:5, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro, mi especial tesoro. Entonces, esto es lo que el Señor está hablando a su pueblo. Las palabras que están siendo expresadas a través de la ley son las palabras con la cual el pueblo está siendo llevado a ser ese especial tesoro. De forma tal que ese especial tesoro, este pueblo que es el pueblo escogido por el Señor, tiene en sí mismo, por la palabra del Señor, el camino para ser ese pueblo especial, el camino para ser ese pueblo escogido, ese pueblo único, ese pueblo apartado por el Señor. Ahora, cuando hablamos de leyes, tenemos que también tener en cuenta que estamos en una época en la que vamos a encontrar unas palabras del Señor que van a sonar terribles a veces, o muy drásticas, o muy difíciles de soportar a veces. Pero es que estamos en una sociedad que tiene una tendencia a la anarquía, una sociedad que tiene una tendencia a antileyes, a antinomianismo, ¿verdad? Que es un término que algunos conocen, pero dejémoslo en un término más castizo, más claro, en una sociedad que no quiere leyes. Que las leyes que quiere la sociedad son leyes de tipo, usted sí puede hacer y no usted no puede hacer. De hecho, en la crianza de los niños, normalmente desde la psicología se enseña a veces a no poner las órdenes en esos imperativos como tú no puedes hacer esto. Pero en la palabra del Señor yo encuentro que el Señor ha dado leyes, por ejemplo, en el que predominan las leyes con esa certeza de no. Y en los 10 mandamientos nos van a dar un ejemplo. Por ejemplo, no hurtarás, no matarás, no codiciarás, no. Y entonces el Señor está coartándonos. Le faltó consejo al Señor para dar sus mandamientos, consejo de alguien que le dijera, no, mejor exprésalos de esta forma para que la gente los pueda obedecer. ¿No es Él el sabio? ¿No Él es el que conoce todas las cosas? ¿Quién hay como Él en sabiduría, en conocimiento? Y ha expresado sus palabras en esos términos. Pero lo interesante del pasaje de hoy es que no vamos a encontrar leyes en esa forma en el que predominan el no, sino una clase de leyes que están en casuística, es decir, que se presenta por medio de casos, en donde a través de los casos se deben extraer los principios que el Señor está enseñando. ¿Que cuáles son los principios que están detrás de estos casos que están presentes aquí? Porque cuando traigamos esos casos a nuestro contexto, pues, ¿cuántos bueyes tenemos aquí? No, de los hermanos perdón, ¿cuántos bueyes tenemos aquí? No. ¿Cuántos tienen bueyes aquí? No, creo que no tenemos bueyes ya, ¿verdad? Este, bueyes, ovejas, ¿alguno? ¿No? ¿Gallinas? ¿Gallinas sí hay? Bueno, tenemos gallinas. Hay un hermano que tiene, una hermana que tiene gallinas. Hay un galpón, entonces ya, huevos ya saben de dónde conseguir. Pero, ¿qué pasa? Que en la mayoría de nuestro contexto, por ser ciudad,
no aplica a veces esos términos de los bueyes, de las ovejas, pero el principio lo vamos a trasladar como bienes, como cosas que pertenecen a otra persona o aquello que se va a referir a la propiedad privada. Propiedad privada. Y entonces, todos estos estatutos que el Señor les ha entregado a ellos, a propósito, son estatutos que los van a diferenciar del resto de las naciones. O sea, el resto de las naciones también tienen leyes. Los pueblos en medio de lo que de la tierra que ellos van a ocupar, todos esos pueblos también tienen normas. Pero las normas de esos pueblos están radicadas en el propio consejo del hombre, pero estas palabras están radicadas en el consejo de Dios. Por lo tanto, el pueblo que sigue las palabras de Dios es el pueblo santo, porque Dios es santo. ¿Sí? Las otras naciones no tendrán el mismo atributo. Ahora, estos estatutos van a manifestar una justicia también perfecta de Dios, de forma que esto traerá justicia dentro del pueblo, porque están en camino a la tierra prometida, pero no han llegado a la tierra prometida. Estas leyes, aunque empiezan a aplicar a partir del momento en que son promulgadas, estas leyes tienen ese fin de que cuando lleguen a la tierra prometida, se van a presentar disputas, se van a presentar conflictos. Y el conflicto, ¿cómo se va a solucionar? Usted me robó una oveja, yo le robo otra oveja. Porque creo que en medio de una sociedad como la nuestra hemos, voy a decirlo entre comillas, hemos aprendido a ajustarnos cuentas. Yo después le cobro, yo después arreglo. No sé si alguna vez ustedes tuvieron o escucharon algo así. Porque ese es el mecanismo que los seres humanos, la humanidad caída tiene, y es una clase de autojusticia, y Dios está estableciendo mecanismos para que haya justicia en medio de este pueblo que será especial y en donde es distinguible del resto de las naciones porque es un pueblo teocrático, es un pueblo donde Dios es el regente, Dios es el rey. Y entonces, si alguien pudiera pensar en esta mañana, bueno, creo que esas leyes no nos corresponden a nosotros porque, vuelvo y digo, son leyes que pueden parecer anticuadas, que parecen de otra época. Pero ¿quién ha dado la ley? ¿No es Dios el inmutable el que ha proferido estas palabras? ¿No es Dios el que nunca cambia, el que ha promulgado este consejo, estas palabras? Pues bien, el inmutable ha dado estas normas y son normas que trascienden. ¿Por qué trascienden? Porque en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar que todos los que aman al Señor guardan sus palabras. Porque todo el que ama al Señor guarda sus palabras, guarda sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos es una muestra de la obra de gracia en el que Dios ha obrado en alguien. Porque todo aquel en quien Dios ha puesto su Santo Espíritu es constreñido a hacer su voluntad. Todo aquel que diga que ama al Señor pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Así que lo que tenemos al frente hoy, desde el verso, al menos desde el capítulo 22, trata en la mayoría este pasaje acerca de la restitución, acerca de la restitución. Pero desde el verso 33 ya viene tocándose el asunto. Y entonces, a diferencia, por ejemplo, y vamos a encontrar en el ámbito legal, en el contexto actual nuestro, vamos a encontrar dos clases de derecho, al menos se me ocurren estos dos, que es el derecho civil y el derecho penal. En la palabra del Señor también aparece el derecho civil y aparece el derecho penal. Pero antes de explicarles qué significa cada uno, todas estas leyes de restitución tienen que ver con, bueno, ¿a qué nos suena restitución? Hay que regresar, hay que pagar por esto, por algo que se haya hecho. A diferencia de las leyes penales o algunas leyes que hayamos visto en donde hay una pena, por ejemplo, la pena de muerte y una pena capital, y que en nuestro contexto nosotros en vez de tener leyes de restitución tenemos leyes carcelarias, por ejemplo, que terminan dando unas penas de cárcel. La ley de restitución permite que el afectado reciba la compensación por lo hurtado. Y esto, cuando funciona así, funciona como un mecanismo pedagógico.
de forma tal que el que esté con ganas de hacer alguna fechoría lo piense 2 veces. Porque no sé si notaron que todo lo que se restituye, en la mayoría de los casos, se paga al doble. Y en algunas excepciones, como en el capítulo 1, vamos a ver, en el capítulo 22, verso 1, vamos a ver que se paga 5 o 4 veces esto mismo. Entonces, a diferencia de la ley carcelaria confina al criminal para separarlo de la sociedad y que no siga haciendo sus fechorías, pero no disuade al criminal, porque cuando sale, ¿a qué sale? Seguramente a delinquir nuevamente. Las leyes de restitución tenían este propósito y era disuadir. Y va a seguir esta persona, va a haber un cambio seguramente. La pregunta es, cuando se establece una ley criminal en la que se encarcela a alguien, ¿por cuánto tiempo va a estar tranquila o segura esa sociedad? Bien. Entre otras cosas, la ley aquí incluye una idea en el que roba, por ejemplo, que ya ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle, el que roba, si no tiene con qué restituir, va a ser vendido. Tiene que ser esclavizado para pagar eso. Y entonces iba a mencionarles acerca del derecho civil y el derecho penal, que son dos ramas del derecho que tienen diferentes objetivos y aplicaciones. Del derecho civil, por ejemplo, él se va a ocupar acerca de las disputas que hay entre dos individuos, entre dos organizaciones, entre un individuo y entre una organización, y que tiene el objetivo de mediar esas disputas, conciliar eso, pero que normalmente no decanta en una pena como la cárcel, por ejemplo, sino que si usted espera, si usted es el agraviado, usted espera recibir una compensación de ese que usted piensa que le ha agraviado, una compensación. O sea, creo que lo que estamos viendo aquí es parte del derecho civil que Dios está expresando. Bien, pero para explicarles el derecho penal, ocupa el tema de los crímenes. O sea, el robar como tal es un crimen, el matar es un crimen y su propósito en el derecho penal también es mantener la estabilidad al infundir el temor del malhechor. Infundir temor. Ante estos hechos, el código penal o el castigo penal tiene que ser oportuno en castigar al malhechor. El castigo oportuno al malhechor en el Código Penal, en los delitos que son de esta clase, libran a la sociedad de algo o de tragedias peores. Este pueblo, con este contexto que hemos tenido acá, este pueblo ha recibido esas leyes y esas leyes les van a dar a ellos comunión. Porque estas leyes buscan que entre ellos mismos, entre un ciudadano y el otro de este mismo reino, puedan haber los mecanismos necesarios para que haya paz en medio de este pueblo. Y usted se preguntará, ¿por qué paz? Bueno, hay algo interesante en este pasaje. Y es que la idea del término de restitución significa en alguna manera paz. La raíz de esta misma palabra es la palabra, otra palabra tiene la misma raíz y es shalom. Y yo no sé si ustedes sabían, o seguro lo han dicho alguna vez sobre shalom, ¿qué significa? Paz, la paz con ustedes. Este mismo concepto de restitución implica que haya paz, que se pague una deuda. Y este mismo concepto vamos a verlo en el Nuevo Testamento a través de la persona de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor está estableciendo leyes en el que se orienta a que haya comunión y haya paz entre el pueblo, pero que las leyes no van a decirle a las personas, a este pueblo, no les van a decir, ok, esta norma es para que usted esté bien el uno con el otro solamente, sino porque el dador de la ley, ¿quién es? Dios. O sea, la paz que este pueblo debe buscar mayormente es para con quién? Para con Dios. Porque la relación de la ley, el quebrantamiento de esa norma no es el quebrantamiento
Porque lo que normalmente pensamos es, si yo quebranto el mandamiento, afecto al prójimo en este sentido. Pero lo que a veces olvidamos es que estoy afrentando al santo Dios que ha dado su palabra. Y ese pensamiento en el que me preocupa primero lo que piense el hermano, lo que piense el prójimo, me preocupa primero a él y después Dios está poniendo en entredicho a quién temo yo primero. ¿Cuál es mi más grande temor? Y esto es a los hombres y no a Dios. Y olvidamos que Dios es el que mata el alma de los hombres. Entonces, dentro de estas leyes vamos a encontrar, la primera son daños por negligencia y malas prácticas. Daños por negligencia y malas prácticas. Versículo 33 incluye los primeros daños por negligencia. Si alguno abriere un pozo o cavare una cisterna y no la cubriere, y esta es la parte interesante aquí del texto, ¿por qué no la cubrió? ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer con esto? Y que esto que debió hacer allí produjo un daño a la propiedad privada. Esto es una práctica que pone en riesgo la integridad de los bienes del prójimo, de forma tal que cuando en ese contexto ellos hacían esto, debían asegurarse o de cubrir el pozo, ¿verdad? O de, yo sé que en esa época no habían esas señalizaciones que ponemos la cinta amarilla y para que no hay eso. Pero tenían que tomarse las precauciones, tenían que tomarse las prevenciones. Nosotros estamos en una sociedad en donde hay personas que están extrayendo, por ejemplo, las tapas de las alcantarillas y algunos se han ido por las alcantarillas. Y no estoy diciendo que cuando se lleven la tapa a la alcantarilla pongan señalización para que... No, pero es que estamos en medio de un contexto en el cual Dios legisla acerca de esto porque es necesario que tengamos en cuenta el cuidado que debemos tener del prójimo. ¿Mm? En todo oficio, porque esto hace parte del oficio de ellos, eso hace parte del trabajo que ellos van a realizar en el campo y en todo lo que usted, estimado hermano, haga en su trabajo, en su casa, afuera de su casa, donde sea que usted esté, todo trabajo que usted haga, usted debe tomar las prevenciones necesarias. En las empresas existe un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Ay, qué canzones son. Porque que hay que ponerse el casco, que hay que hacer esto, que si vamos a trabajar en la fachada, entonces hay que poner una delimitación o una polisombra y hay que hacer un... Estimados hermanos, a veces pensamos que esta clase de cosas son gravosas, que son estorbosas, pero sinceramente, si el principio de un creyente que hace esto es el de agradar a su Señor, creo que tendrá cuidado del prójimo. Piensen lo siguiente, usted un día va a trabajar enfrente de su fachada, de su casa, y va a poner un poco de andamios y va a subirse con una maceta, con un martillo, con un montón de herramientas, y usted no toma las precauciones para que nada de eso se le caiga. Y que lo único que le preocupa es que se le caiga el taladro y se le rompa el taladro, y no que el taladro le rompa la cabeza a alguien. El pasaje que tenemos aquí está orientado para que nosotros tomemos precaución, para que cuidemos y desistamos de las malas prácticas que nosotros podamos tener en los contextos donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Usted es maestro de construcción, usted es mecánico, usted es lo que sea que haga. Imagínese un mecánico arreglándole la moto a uno de los hermanos y se le olvidó apretar bien los frenos, no sé. Y llega el hermano un poco maltratado después, hermano, no frenó. Hermanos, que esos frenos que usted me trajo eran malos. Usted tiene el deber, porque la vida de alguien, aunque en este caso es un bien el que se va a perder, porque era un buey, ¿verdad? O un asno, pero tenemos que tener las precauciones necesarias para esto.
Esto con el fin de evitar que puedan presentarse conflictos, porque claro, aquí lo que va a pasar es que si yo estoy haciendo algo y le genero un daño a la otra persona, va a entrar usted en conflicto y lo que el creyente tiene que tener en cuenta es que, bueno, es posible que haya un conflicto. No estoy diciendo que no lo vaya a haber, que usted lo pueda evitar, pero que en usted siempre tiene que haber la medida de restitución o de paz para con eso que ha pasado. Versículo 34 nos dice, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y lo que fuere muerto será suyo. O sea, el daño en ese caso, el buey, un buey averiado ya no prende igual. Un buey mal, o sea, no vamos a poder arreglar el buey tal vez hasta cierto punto. Quedará cojeando, ya no servirá igual para el trabajo. Aquí en este ejercicio que estamos viendo, que el dueño de la cisterna debe pagar el daño. El daño pagado aquí tiene que ser el equivalente a eso. O sea, usted tiene que entregar un buey nuevecito, un buey que sirva. Nosotros no tenemos bueyes, pero yo sé que a alguno le han prestado un taladro, le han prestado una brocha, no sé, algo le han dado a usted. Ay, hermanos, hermano, eso estaba así. Cuando a mí me lo dieron, eso estaba así. Y entonces, ¿cómo puso el chazo en la pared? Entonces, aquí está, aquí estamos hablando acerca de estas cosas. Y es que toda obra civil debe tener las precauciones necesarias para cuidar la integridad de la propiedad del prójimo. También tenemos la oportunidad algún día, tal vez compramos un lote, estamos entre dos casas y estamos construyendo y a veces hay un conflicto en medio de la construcción con los vecinos. Tenemos que procurar que todo lo que se haga procurando no generar daños. Construir sin cuidar la casa del vecino mientras estamos haciendo debe, el no tomar esas precauciones debe traernos a la conciencia que yo debo resarcir a aquellos a quienes he afectado. Pero hay otro ejemplo más de respecto a esta negligencia y está en el versículo 6 del capítulo 22. En el capítulo 6 del versículo 20, versículo 6 del capítulo 22 es sobre alguien que está encendiendo un fuego. Normalmente el fuego era usado a veces para limpiar, ¿verdad? Y en el campo, yo no soy del campo, si ustedes son del campo, me perdonan si digo una burrada, pero sí, mi hermano está ahí, bueno, pero había una cosa que le llamaban un guardarraya, que era una forma de dejar una zona pelada, su pura tierra, de forma que cuando usted le prendiera candela a eso, la candela no pasara al otro lado, ¿cierto? No sé cómo le llamarían en otros lados, guardarraya, creo que eso. Sí. Ahora, bueno, nosotros no le prendemos candela a nada, tal vez, pero en el contexto, esto era encender un fuego y la manera a veces en las que estos fuegos eran encendidos era que, por ejemplo, habían unas espinas que normalmente por los secas se usaban como combustible. De hecho, el mismo texto lo va a decir, cuando se prendiera fuego y al quemar espinos, quemase mieses. O sea, eso tiene que ver con lo que la otra persona había recogido, con ese montón de lo que le pertenece a la propiedad del otro. ¿Qué había que hacer? Pagará lo quemado. Noten que ese va a ser un denominador común ahí. Pagará, pagará, pagará. No me mandaron de data crédito, hermanos, a decirles algo en esta mañana, pero pagará lo debido. Entonces, esos actos de negligencia deben tener en cuenta que la negligencia tiene consecuencias. Y la negligencia implica que usted asume la responsabilidad de los daños causados. En el Código Civil también está, o en las leyes civiles también está el que usted pueda ir a prisión. Porque si la afectación es tal que usted
perjudicó a alguien. Por ejemplo, en el campo médico existe la negligencia del profesional. La negligencia del profesional le puede costar la cárcel, la pérdida de su licencia de operación, de médico, de esto. Bueno, uno dirá, no, yo soy mecánico, ahí no pierdo mucho. Miren, hace unos años el pastor tenía un carrito viejito y me acuerdo que lo dejamos mientras trabajábamos en construcción en un lugar. Había un taller cerca de donde estábamos trabajando y dejamos el carro ahí para que le soldaran la silla al carro de la silla del conductor, porque pues donde se atornilla se había reventado ya de lo viejito, de lo oxidado. Y cuando mi papá me mandó al rato, me dijo, vaya y mire cómo va la soldada del carro. Estaban los bomberos ahí. En medio de la soldadura, el hombre prendió candela, cogió la manguera del combustible con la soldadura y se prendió el carro. Y eso ya ustedes saben que eso no apaga. Hay que resarcir el daño causado, ¿sí? Hay que resarcir el acto de negligencia por no haber tomado las precauciones. Y es que en esto, colombianamente diciéndolo, somos expertos en ser negligentes, ¿sí? Somos expertos. Ahora, hay otra clase de negligencia. En el versículo 35 y 36, hay otra clase que ustedes ya la tocaron en la última vez, en el verso 31, en el 28, ¿verdad? Cuando hablaron de un buey corneador, ¿cierto que sí? Aquí vuelve y se menciona algo similar. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo. Y hay una serie de condiciones, porque en estos actos de negligencia, al no tomar las precauciones, puede dañar, en la parte que ustedes ya vieron, pueden dañar al prójimo. Y el daño al prójimo, o sea, dañar la integridad de una persona, ¿a qué era igual? ¿Cuál era el castigo para esa pena? ¿Cuál era la pena de esta ley? Bueno, el buey será apedreado, ¿sí o no? Por un lado. Pero si ya había sido notificado de que su buey era corneador, ¿qué pasaba? El dueño sería condenado, ¿cierto que sí? Entonces ustedes lo ven en el versículo 29. Cuando el buey hace algo de esto y matare a hombre o mujer, en la parte final, el buey será apedreado y el otro también, por buey, ¿sí? Porque esta es la ley. Aquí es muy importante la vida del ser humano. Pero en el verso 35 al verso 36, el buey está dañando también la propiedad de otro. O sea, la propiedad privada del otro. Entonces, el buey acorneador que mata a una persona va a ser apedreado al animal si el animal, y si el dueño fue notificado, el dueño también debe morir. Pero en el caso de el que mata a un animal aquí, se va a quedar con ¿qué? Versículo 35. Entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. O sea, usted tiene un buey y era corneador y mató el buey del otro, ¿verdad? Entonces vamos a vender el buey y vamos a partir el buey que murió. ¿Y con cuánto quedó usted? Con medio buey muerto. ¿Sí? No sé si ven el asunto. Entonces, en la notificación acá son personas que han sido conscientemente negligentes ante esto. Y una sociedad como esta, que va a requerir comportarse santamente, necesita ser proactiva, necesita activamente vigilar lo que hace. Como creyentes, nosotros diríamos, bueno, ¿y yo cómo traigo a eso? Porque yo no tengo ni buey, ni las gallinas del hermano van a hacer un daño así tan grave, ¿verdad? Ni cómo nosotros extraemos estos principios. Pues de la misma forma en la que usted, por ejemplo, se sube a su moto y usted es negligente, por ejemplo,
en darle el mantenimiento que necesita, no solamente por su seguridad, sino por la seguridad de los otros. ¿Mm? Que si a usted le gusta la velocidad en su moto, pero usted sabe que hay normas y que hay precaución que usted debe tomar, no solamente es por su bien, sino por el bien de quién, de los otros. O sea, la negligencia siempre tiene un costo y es un alto costo. Pero también hay leyes contra el robo. Versículos 1 al 4 del capítulo 22. Y aunque aquí se configuran de alguna manera leyes penales o del Código Penal respecto a la propiedad privada, lo que está diciendo acá está basado en el decálogo a propósito de esto. Esto está basado en el decálogo, porque cuando alguno dice hurtare, o sea, en el decálogo, ¿cuál mandamiento estamos afectando? No hurtarás, no robarás. Entonces, la ley que está puesta aquí está en la medida en que alguien que está tomando algo que no le pertenece sin avisarle al dueño. ¿Sí? Es decir, cuando usted toma algo prestado sin decirle al dueño. No, lo estoy diciendo en serio. ¿Sí? Porque necesariamente cuando hablamos de robar, estamos pensando es en el atracador. Pero es que hemos tomado alguna vez algo sin permiso de la persona y eso se configura como un hurto. ¿Sí? Hay esferos que nunca regresan. ¿Sí? Pero es un esferito. Bueno, la idea aquí respecto a la propiedad privada, que el otro está tomando sin su consentimiento, está configurando un mandamiento acá, una infracción a un mandamiento que es el no hurtarás, pero el no hurtarás, ¿qué mandamiento es? Sí, ¿qué número de mandamiento es? Revísenlo atrás. ¿Ah? El octavo mandamiento. El noveno mandamiento es no hablarás contra tu prójimo. Y el décimo es, entre el octavo y el décimo hay una relación bien importante. Porque el octavo es el haber tomado lo que no me pertenece. Pero para haber tomado lo que no me pertenece, se configura el décimo. Codiciar. Usted va por la calle y usted va caminando con su celular y usted sabe que primero lo miran y después lo dejan con las manos vacías. Porque primero se ha codiciado, primero se ha deseado. El mandamiento que se está configurando acá es un mandamiento que va a no solamente en consistir en traer una pena para que sea castigado el malhechor, sino que está trayendo una norma en la que está enfocada en que usted, si tiene esa tentación, desista de hacer eso, por un lado, y por el otro lado, si es que tiene ese mal hábito, usted desista por una razón. Versículo 1, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará ¿cuánto? Pero me robé uno solo. ¿Por qué tengo que pagarle 5? Yo le devuelvo el buey que voy y me robó otro. En el ejército, yo no fui al ejército tampoco, pero me han contado que se pierden las botas. Y ladrón que roba al ladrón. Parece ser que hay ese hábito, porque a alguno se le perdió la bota y entonces pues toca, no toca, hermano. Bien, pues aquí la norma está dada en esa magnitud en el que hay que pagar 5 por 1 por un buey y 4 por 1 por una oveja. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que un buey es un animal de trabajo, que implica que es el medio con el cual la persona trabaja, es un bien para el trabajo. En la oveja es un bien para el comercio, pero el buey también tiene una diferencia y es que el buey requiere entrenamiento, requiere dedicarle tiempo. La oveja es como tener como un animalito que simplemente hay que criarlo y tenerlo y dejar que crezca, ¿verdad? Pero al buey hay que entrenarlo para el trabajo. Y esto
que está configurando el Señor aquí es acerca de esa propiedad privada en el que se está dando afectación a un mecanismo de trabajo, un mecanismo de sustento de una persona. Y en el que cualquiera que afecte eso debe pagar con la compensación suficiente para que esta persona sea, sea compensada con esa pérdida. ¿Por qué? Piensen en lo siguiente, usted es mensajero y le robaron la moto. ¿Usted sabe el costo? Tal vez. Porque no solamente es la moto, voy a poner una moto que sea económica. ¿Cuánto vale una moto bien económica? No, usada, hermanos. ¿3 millones? Bueno, 3 millones. Ah, pero es una moto viejita y es usada. ¿Pero a qué equivale eso? Al trabajo de esa persona, a su sustento. Pero no es una moto, es un taladro, es una herramienta de trabajo, es el vehículo con el que el hermano trabaja, es un taxi, lo que sea. Esto tiene que estar en nuestra mente de forma tal que nosotros tengamos muy en cuenta que el daño causado por esto debe ser pagado muy generosamente, con creces, con intereses, de alguna manera, porque esto es lo que manda el Señor. Ahora, ese respeto por la propiedad privada ah, es diferente aquí porque está configurándose una persona que tiene eso, codicia en su corazón. El ladrón roba por codicia y no tiene justificación por el robo. No tiene justificación por el robo. Versículo 2. Si el ladrón fuere hallado, perdón, acá. Antes voy a hacerme un salto, antes de entrar al 2. Voy a hacer un salto al versículo 4. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, ¿cuánto pagará? El doble. O sea, la diferencia entre el versículo 1 y el versículo 4, ¿cuál es? Entonces miren su Biblia. Que en el versículo 1 no hay oveja, no hay buey. Que en el versículo 4 si hay oveja, si hay asno, si hay buey. Es decir, que la persona está recuperando su propiedad, el animal que había entrenado o la oveja en este caso, pero aún así, aunque recupere su oveja o su asno o su buey, ¿cuánto debe pagar? El doble. Hay algo interesante en las escrituras y es que ese tema de pagar el doble es una indicación que se usa muchas veces para aquellos que están recibiendo una condenación. En Apocalipsis, en el capítulo 18, creo que era el capítulo 18:6, habla acerca de se me fue ahora. Sí, de Babilonia y habla acerca del castigo que vendrá al doble. Y le hará ver el Señor el doble del castigo. Y este tema del doble, de lo doble, siempre tiene que ver con condenación en las escrituras. Ahora, ese ladrón no tiene ninguna justificación como por decir, es que soy pobre y robo porque soy pobre. Hemos escuchado eso. Por necesidad. La parte 3 del versículo, la parte B del versículo 3, el ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Esa parte me deja ver que no tiene cómo, se dedica a esto, pero que la pobreza en ninguna forma es justificación para no pagar por el crimen cometido. ¿Por qué? Pareciera que en nuestra mente, con el pensamiento de la actualidad, nosotros pensamos a veces, uy, no, pero cruel, ¿no? Porque es que es pobre, no tiene con qué. Sé que eso opera en nuestra mente porque nos han bombardeado de eso, pero es que la ley aquí es la ley de un Dios santo. Y es una infracción contra un Dios santo y contra un prójimo que también es santo, en este caso. Y que esa infracción Dios no tendrá por inocente al que cometa
una falta, al que cometa pecado. ¿Ven la gravedad del asunto? Entonces, ah, la pena aquí es ser vendido por el hurto, por el costo del hurto. Ahora, hablando de ladrones, hace unos 15 días me robaron. No sé si hacemos una encuesta, ¿a cuántos han robado aquí? Entonces, si hay alguno que me diga, todavía no, qué bueno, mi hermano, sí, qué bueno. Pero en nuestra sociedad esto se volvió común, frecuente y en crecimiento, en donde el principal justificante que encuentran algunos es la pobreza, pero no son pobres, ni la discapacidad o la falta de habilidades, porque he visto gente en discapacidad trabajando. He visto gente en unas condiciones que uno dice, están trabajando, están produciendo. O sea, el hurto en ninguna medida tiene justificación, pero una sociedad como la nuestra, en la que obviamente no hay ningún temor de Dios, no hay ningún conocimiento de la palabra del Señor, las leyes que se hacen en una sociedad sin temor de Dios, es una ley que beneficia al malhechor. Y les voy a poner un ejemplo en esto. Esta es la segunda parte acerca de los ladrones. Y en el versículo 2 y la parte 3, la parte A del versículo 3, me va a hablar del ladrón que se mete a una casa. Que lo encontraron ¿cómo? Forzando una casa. Tal vez ya estaba adentro. O sea, el ladrón que está aquí está entrando en propiedad privada. El ladrón que entra ¿para qué? Para robar. Pero también puede entrar para matar. O sea, el que está haciendo esto está dispuesto a cometer su fechoría como sea. Y ustedes saben, y lo sabemos en nuestro contexto, que a alguien por robarle un celular, no solamente a veces le roban el celular, sino que también le quitan su vida. Porque el ladrón está dispuesto a hacer lo necesario, lo suficiente para hacer esto. Así que el Señor está entregando una ley acá en la que va a disuadir también al que hace esto. ¿Cómo lo va a disuadir? Con una ley que habilita al dueño, al jefe del hogar, a defender su propiedad. En Texas, creo que es, en los Estados Unidos, las leyes de porte de armas son legales, o sea, portar un arma es legal, ¿sí? Meterse en una propiedad privada, hermanos, es peligroso. De veras, ¿por qué? Porque usted corre riesgo, porque usted puede ser interpretado como un ladrón, así se le haya metido solo al jardín. Y si el dueño disparó, el dueño queda exento de la pena y del castigo de homicidio por cuanto estaba en defensa de su propiedad. Leyes así están en alguna manera apalancadas por este consejo. ¿Por qué están apalancadas en este consejo? Porque procuran que lo que usted ha logrado, que el bien que usted ha obtenido, no sea minado y que usted pueda, Dios está diciendo, usted puede hacer defensa de eso que usted, de eso que usted Dios le ha provisto. Pero hay unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que sea de noche. Así que le voy a dejar la puerta abierta. No, no. Estos son casos en los que, como ladrón en la noche, ¿sí? Usted no sabe cuándo van a venir. Estos son leyes que se establecen para que haya justicia y la justicia implica que de noche, la noche sirve para ocultar el rostro. La noche sirve para ocultar las fechorías. La noche sirve porque en medio de la calma y de la tranquilidad, pues no van a haber personas pasando y es más fácil cometer ese hecho delictivo. Es decir, si estamos de día y usted ven aquí que están poniendo una escalera, una ventana de una casa y se están metiendo por la escalera, ¿usted qué hace? Avisar, porque tal vez usted iba pasando por la calle, pero de noche a veces a las 2 de la mañana no hay ni un alma. A veces ni hay luz, no hay ni almas ni luces. ¿Y qué aprovechan los ladrones? La oscuridad y el sueño. Ahora, Dios está habilitando al dueño a hacer defensa de su casa, a que si le están asaltando su casa, el castillo, haga defensa de esto.
Esto, en nuestra ley, lo que pasó en nuestro código colombiano de leyes colombianas es que usted tiene que dejarse robar. Usted no puede hacer defensa. En las leyes colombianas, las personas no pueden portar un arma, las personas no pueden. Pero el malhechor no sale bajo esas condiciones. O sea que la norma está para proteger la vida de quién? Del malhechor. No les estoy invitando a salir a protestar y a pedir leyes en ese sentido, o que usted salga y se consiga un arma. No lo estoy alentando a eso. Le estoy diciendo que estamos en medio de un mundo que está lejísimos de Dios. Lejos. Entonces el dueño de la casa, debido a la falta de iluminación, puede hacer defensa de su hogar y puede hacer uso de la fuerza para defenderse. Si en este uso de la fuerza el ladrón muere, porque puede quedar herido, ¿no? Pero el ladrón muere, el autor de la muerte no será culpado del homicidio. Y de hecho, enfrentarse al ladrón también le puede costar su propia vida. Y es por eso que se admite esa validez aquí. Pero de día, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de día? De día las condiciones son diferentes porque de día se presume que hay más personas, por un lado. Por otro lado, que el ladrón es identificable. Y en medio de una ciudad como esta, yo no sé si ustedes han vivido en un pueblo o en una vereda o en el campo, algunas veredas que son más concurridas, uno casi que se conoce con todos. Y si de día usted vio que el fulanito de allí, el hijo o el señor de allí, de día sucede esto, es una persona que es identificable y que es posible que sea llevado el caso ante los jueces y que ellos causen las condenas adecuadas por estas razones. Por esa razón es injustificable o no tiene justificación que el ladrón sea asesinado. Es decir, no va a operar así. El pastor Ruiz, cuando enseñó acerca de esto, él ponía un ejemplo de que en nuestra sociedad a veces se le da una paloterapia a los ladrones que se cogen por ahí. Si bien hace parte de la ira y del enojo del momento, la ley del Señor también dice, hay que ponerlo a disposición de las autoridades, ¿sí? No hay que justiciar por mano propia. Y sé que eso puede a veces hacernos pensar en que es injusto. ¿Ustedes recuerdan a David cuando Natán se le presenta y Natán le presenta una ilustración? ¿Cuál es la primera reacción de David frente a la ilustración que presentó Natán? De ese hombre rico que había tomado la única oveja de aquel pobre. Se enojó, ¿no? Eso produce la injusticia, eso produce en estos actos. Y David lo va a decir, eso está en Segunda de Samuel, ¿no? Porque es interesante ver esa reacción. Segunda de Samuel en el capítulo 12, verso 1 al 6. En el 5 nos dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos. O sea, David estaba haciendo alusión a la ley, ¿cierto que sí? Conocía la ley del Señor porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y Natán le estaba diciendo, tú eres el ladrón, tú te robaste. Creo que se le apagó un poco la ira en ese momento. Pero esto nos muestra a nosotros y nos enseña que nosotros debemos amoldarnos no a lo que nosotros parta de las emociones, sino al juicio justo del Señor. Y esto nos librará de cosas como estas. Y avanzo rápidamente. También hay otra clase de eventos que se presentan y es el fraude al prójimo. En los versos 7 al 8, casi que de ahí en adelante, se va a presentar el fraude. ¿Qué es un fraude? Es un engaño. Es una treta que se ejecuta con el fin de timar al otro para sacar provecho. De alguna manera es un robo. O sea, no sé si alguna vez lo han defraudado. Es decir,
hay fraudes, por ejemplo, con tarjetas de crédito. Entonces usted llega a su extracto, usted todo feliz, va a pagar y hay una compra que no es suya. Alguien le copió su tarjeta y hizo compras. Eso es un fraude. Está siendo defraudado. Alguien lo engañó. Y se configuran unos casos. El primer caso, en el versículo 7 al 8, es haber dado a guardar alhajas, joyas, dinero, y se configuran una serie de condiciones entre el versículo 7 y 8. Una, en que el ladrón es hallado. Entonces, cuando el ladrón es hallado, entonces el hermano Andrei me dio a guardar sus joyas, me dio a guardar sus bienes y fueron hurtados ¿de dónde? De mi casa, de mi propiedad. Cuando fueron hurtados de mi propiedad, pero se halle el ladrón, ¿qué nos dice el pasaje? Que se debe, ¿quién va a pagar el doble? El ladrón pagará el doble, pero se configura otra situación. ¿Cuál es? Que si no, ¿cierto? El que estaba cuidando, ¿qué tiene que hacer? Entonces será presentado el dueño de la casa a los jueces para que vea si ha metido en la mano en los bienes de su prójimo. Y eso va a aparecer varias veces. De hecho, todas estas normas, no sé si han empezado a notar que van a mencionar muchas veces el prójimo, el prójimo, el prójimo. Están en relación con el prójimo. Es decir, que aquí puede haber la sospecha de que a usted le dieron a guardar unas joyas y le gustó una. ¿Cierto? A usted le dieron a guardar algo y le pareció chévere. En la época en la que teníamos cassettes, a veces se perdían los cassettes y nunca regresaban. Entonces, ¿qué había que hacer? La persona tenía que ir a presentarse delante de los jueces. La expresión jueces aquí traduce como Dios también. Es la forma en la que es expresado acá, pero yo quiero que lo entiendan de la siguiente forma. Cuando eran presentados ante los jueces, la persona que era presentado debía considerar que estaba en la reunión de esas personas que representan al Señor allí, pero que sobre todo estaba delante del mayor, del gran juez que es Dios, que juzgará la causa de cada uno. O sea, tremendo delincuente, voy a decirlo así, el que acepte, habiendo tomado de lo que le dieron a guardar, haberse apropiado de eso e irse a presentar delante de Dios y juramentar. La expresión juramentar era hacer un pacto, es la misma equivalente cuando Dios hace un pacto. O sea, era un compromiso. Y ustedes saben, cuando un compromiso, como un pacto, se quebrantaba, ¿qué significa? Que la muerte del que estaba allí haciendo el pacto, del que infringe el pacto, más bien, el que infringe el pacto tiene que llevar muerte. ¿Ustedes creen que Dios no demandaría al que tal hiciera así? ¿Que Dios se quedaría de manos, de brazos cruzados, habiendo alguien hecho pacto, habiendo alguien jurado, y Dios se quedará con sus brazos cruzados? Pues no. Jurar para nosotros es algo a veces común en algunos. Se lo juro, hermano, que sí. Bueno, no usamos se lo juro, ¿no? Porque es pecado jurar, entonces. Se lo prometo. Todo aquel que requiere con frecuencia, y si usted le pasa esto, hermano, revises. Todo aquel que cada vez que tiene que decir algo, tiene que decir, se lo prometo, que su palabra tenga validez. Así que sea esta la oportunidad para que usted tome así con seriedad sus palabras. Ahora, eso pasa, pero también cuando se dan a guardar en el versículo 10 al 13, en la parte del 7 al 8, animales, ¿no? Del 10 al 13, se le da a guardar ¿qué cosa? Bienes, entonces, como un buey, animales. Pero es exactamente el caso similar. Cualquier otro animal a guardar. Pero las joyas, bueno, uno se dobló el arete, se le dobló bueno, acá no se me dobló el caballo, se dobló. No, aquí se echó a perder, se estropeó. O fuere llevado sin verlo nadie. O sea, cuando se lo llevan sin verlo nadie, ¿qué significa eso? Sí, como cuando usted deja la bicicleta afuera y salió y no la vio nadie. O sea, se la robaron.
Lo mismo en el versículo 11, hará juramento delante de Jehová. Juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió la mano en los bienes de su prójimo. Entonces, va a configurarse lo mismo. Entonces, bien sea que muera o estropea, debe haber juramento para que sepa que no averió, que no estropeó, que no fue a propósito y no pagará al dueño. Pero de esto que le fue dado a guardar, si fuera hurtado y no se hallara el ladrón, usted como custodio de eso, ¿qué tiene que pasar? Deberá compensar al dueño. Porque cuando usted es puesto como custodio de alguien, de algo, usted es responsable de eso. En nuestro contexto pasa, en nuestro trabajo nos dan unas responsabilidades. Entonces piense que usted trabaja como técnico en una empresa y usted le dan una herramienta, le dan una serie de cosas. Cuando a usted le entregan eso, usted le dicen firme aquí, porque usted es el responsable de esto. Usted es el custodio de esto. Se le pierden, se estropean o se dañan. Bueno, en las empresas hay unas cláusulas que a veces cuando es por el uso mismo, va y viene. Pero aquí, la negligencia de alguien que en una condición de, André, cuídeme esto. En esa intención, cuando André acepta eso, acepta custodiar eso y se compromete en eso, él debe responder por eso que se le dio a cuidar. Debe pagarlo. Debe compensar al dueño. Ahora, si eso que se le dio a cuidar fuera atacado, o sea, hay un agente externo que estropea eso, entonces dice en el versículo 13, si fuese arrebatado por fiera, ¿qué debe hacer? Evidencias, evidencias. Muestre la evidencia. Hay un testimonio, hay un testigo, hay unas pruebas, de forma tal que usted pueda ser librado de eso. Hermano, yo tenía las gallinas ahí en el corral y vino un zorro y se las llevó. Pero ni zorro ni gallinas. Hay que pagar. ¿Sí? No le vayan a cuidar las gallinas a las hermanas porque de pronto se nos vuelan y nos toca pagarlas igual. Pero ese sería el ejemplo. Ahora, si hay un fraude, el versículo 9, ustedes dirán, pero no lo mencioné, pero es que el fraude encierra todas esas causas y siempre debía hacerse el juramento cuando usted no había metido en la mano de sus bienes. Y cierro con esto, versículo 14 y 15. Cuando se toma prestado algo, entonces hay otra configuración. En la primera era que usted le daban a guardar, en esta es preste o alquílenme. Hay las dos condiciones, prestar o alquilar. El versículo 15 incluye alquilar, versículo 14 tomar prestado. Entonces, cuando se toma algo prestado, hay dos condiciones. En las dos condiciones está que eso que me prestaron, en el ejemplo es ese buey, y yo estoy con el dueño del buey. Si el buey se estropea o muere o le pasa algo al buey, ¿debo pagar o no debo pagar? Versículo 14. Deberá pagar si estaba ausente el dueño, pero si estaba presente, el versículo 15, no lo pagará. Entonces imagínense que vamos en el carro de Andrei, perdón, lo uso harto de ejemplo, hermano. Voy en el carro de Andrei, Andrei me presta el volante, me deja sentarme a pilotar su carro y yo ando como con chancleta prestada. O sea, no le paro a nada ni a nadie, voy dándole, como decimos, chancleta a los carros, ¿no? Y Andrei va conmigo, va al lado y algo le pasa al carro. ¿Pago o no pago según esta norma? Yo les voy a rogar misericordia. Voy a usar el principio de la misericordia. Yo, como que me prestó el carro, que voy como con chancleta prestada, entonces yo tengo un compromiso con Andrei de hacerle compensación, de reponer. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Es un carro, vale mucho, pues debió pensarlo antes. Debió ser precavido. No debió usar de su negligencia, sino de la precaución. Perdón, lo dije mal, ¿no? Me confundí, tuve un lapsus. Es en el caso de que Andrei no esté. Sí, yo debo pagar. Pero si Andrei estaba conmigo al lado, ¿qué debió hacer Andrei? Oiga, no, bájele. No, no, hermano, bájese del carro.
No le preste la chancleta, porque él tiene una responsabilidad ahí, es su propiedad. ¿Cómo no va a cuidar de su propiedad? ¿Sí? Entonces, bajo esa idea, cuando Andrei pueda estar conmigo en el mismo vehículo que él me prestó, él debe velar por ese cuidado. Pero si Andrei no estuviera, yo debo pagar eso que fue afectado. Ahora, tenga en cuenta que si Andrei me prestó el taxi, debo considerar no solamente la pérdida del vehículo, sino la compensación por lo que no trabajó. ¿Sí lo consideran así? O sea, es el buey de trabajo. Así que no pida el taxi prestado si no tiene cómo, si no tiene con qué. Hay unas cosas que a veces nos pasan. Hay alguno que sea chicanero, no miren a nadie, pero pedimos el carro prestado, no más por chicanear. Y no consideramos a veces que no tengo la capacidad para responder en caso de, porque las cosas fortuitas pasan. Uno conduce un carro, una moto, o tiene un bien de alguien y puede pasar un accidente, algo que no estaba en mi radar, hermanos. Hay que considerar esto. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Y el último caso es el alquilado. ¿Cuánto se paga por lo alquilado? Si lo dañé, el valor del alquiler. Porque el que alquila, el que da bajo un precio algo, lo está dando bajo la idea de que se puede estropear y que el costo cubre la pérdida. Entonces, si usted tiene un alquiler de herramientas aquí y usted alquila taladros, usted sabe que le pagaron 20,000 pesos por alquiler de taladro, eso ya incluye que se le pueda dañar. ¿Listo? Entonces, en vez de alquilarle el taladro a su hermano, présteselo. Y si usted lo toma prestado, devuélvalo como es. Como es. ¿A dónde nos lleva todo esto? Esto nos lleva, para concluir, a considerar que nosotros tenemos que resolver los conflictos con nuestro prójimo antes de que pueda llevarnos ante los jueces. Ustedes recuerdan Mateo capítulo 5, en el verso 25, que el Señor va a hablar acerca de eso. Si alguno tiene algo contra ti, ¿cuándo debe arreglarlo? Antes de que se lo lleve a dónde, estimado hermano, ante los jueces, porque alguien que pertenece al reino de Dios, alguien que pertenece al pueblo de Dios, debe buscar la paz, o sea, la restitución, la paz. Así que la ley que estamos viendo acá asume que se van a presentar rencillas, conflictos entre los ciudadanos del reino, pero que deben ser resueltos con justicia, con gracia, y esto es regulado a través de la palabra de Dios. Y Dios dice cómo abordar estas cosas. La ley establece principios morales. O sea, hemos hablado y hemos tocado cosas morales, pero no significa que nos vayamos a volver moralistas por esto, porque no estamos buscando el agrado en sí mismo de la ley como un objeto independiente, sino que estamos buscando el agrado de Dios a través de la obediencia a Él. Él es el principio de todas estas normas y en ese principio vamos a ver cómo la moral en la vida del pueblo va a ser un elemento tan importante y diferenciador de entre todas las naciones. Es regular, estos principios sirven para regular la vida del pueblo. Y por otro lado, para representar en qué forma nosotros, como agraviantes de la ley del Señor, como transgresores de la ley del Señor, hemos recibido paz para con Dios. Y yo quiero que cerremos con esto. Romanos, capítulo 5. Ustedes se lo saben, ¿verdad? Justificados, pues, por la fe, tenemos restitución. Es decir, que Cristo en su ser tuvo que llevar el castigo y el pago por nuestra violencia, por nuestra infracción a la ley de Dios, y Él ha sido la paz que nosotros tenemos para ser presentados justos delante del Dios santo y perfecto. O sea, ¿a dónde nos debe llevar este principio de la restitución? A Cristo, porque Cristo es nuestra paz para con el Señor. Cristo es la razón por la cual usted y yo podemos acercarnos ante el Padre, porque alguien ha restituido lo que usted y yo nos hemos robado. Este es el principio que nosotros perseguimos. O sea, nosotros no caminamos por medio del seguimiento ciego de la ley, sino caminamos siguiendo a Cristo, y el camino de Cristo nos lleva obedientes a la ley suya. Porque la ley, a propósito de esto, la ley que hace, la ley no salva a nadie. La ley
No fue dada para que el pueblo saliera de la tierra de Egipto. Este pueblo salió de la tierra de Egipto, fueron salvos y fue entregada la ley para conformarlos al Dios Santo que los salvó de esa tierra. Usted y yo hemos sido salvados por el Señor y hemos recibido de Él esa palabra de vida que es Cristo, pero ha sido puesta en nosotros su palabra. En nuestros corazones ha sido insertada su palabra. Es Cristo la razón por la cual nosotros caminamos. Así que, estimados hermanos, consideremos en esta mañana lo costoso que era en esos tiempos ser un infractor, pero todavía peores infractores somos nosotros, y que Cristo ha sido nuestra paz. Cristo ha sido reconciliación. Cristo ha sido el mecanismo con el cual hay problemas en la iglesia entre hermanos. Los hay. ¿Cómo solucionamos nuestros conflictos? Hermanos, nos enseñan a veces solamente a sentarnos y hablar y dialogar los dos, que a través del diálogo lo solucionamos. Pero yo veo que es a través de Cristo, de que, hermano, hablemos de parecernos a Cristo los dos. Porque cuando hablamos de parecernos a Cristo los dos, ese punto en común nos lleva a solucionar lo que hay de diferencia entre los dos. Porque las diferencias entre dos personas implican que esto es lo que yo quiero, eso es lo que usted quiere, y eso es un tira y afloje. No sé si les pasa a veces en una relación de pareja. Es un tira y afloje. Yo le suelto, está bien, y usted también entonces en esto. Y no es así, sino que usted se conforma a Cristo, usted otro se conforma a Cristo y nos encontramos en Cristo y ahí tenemos paz. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Ruego que apliques este texto, Señor, que apliques estas palabras en el corazón de mis hermanos, en mi vida, Señor. Necesitamos plenamente conocer tu consejo, conocer tu palabra, Señor, que es vida para nuestros huesos, es vida para todo nuestro ser. Ayuda a tu iglesia, Señor, a esta comunidad a comprender, a examinar, Señor, a dimensionar la obra de gracia que tú has manifestado desde tiempos tan antiguos, Señor, de forma tal que nosotros consideremos a tu Hijo Jesucristo, quien has puesto como mediador, quien has puesto como nuestra paz, Señor, en ese conflicto en el que la única alternativa, Señor, era la condenación eterna, era el justo castigo, la ira tuya recayendo sobre todos nosotros. Pero tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor, como propiciación por nuestros pecados, ha venido a ser esa paz. Gracias por tu iglesia, Señor. Bendícela, guárdales, sosténles, Señor, y permíteles continuar animados, sirviéndote, Señor, agradándote. En nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén.